Buenas tardes, doctora. Una disculpa, discúlpeme. No se preocupe, estamos muy en tiempo. Me voy a permitir leer una breve reseña de la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es doctora en farmacología por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, con estancia postdoctoral en Virginia, en Estados Unidos, en el Medical College. Actualmente trabaja como investigadora titular del Departamento de Farmacobiología del CINVESTAB y ha graduado a diversos estudiantes de posgrado. Es autora de más de 100 publicaciones especializadas en el tema de adicciones y es editora del libro Opioid de Springer. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es responsable de la página web de cerebrosyadicciones.com. Le damos, por favor, la más cordial bienvenida a la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de estar a distancia. Pensé que iba a estar fuera del país y aunque me quedé aquí, agradezco mucho esta posibilidad. Me invitaron a platicar del fentanilo, un tema que yo quisiera que no tuviera tanta relevancia en este tiempo porque llevo mucho tiempo trabajando con opioides y solo ahora realmente se ha visto la relevancia a nivel internacional, no de su uso clínico como quisiéramos, sino de su uso no médico. En ese sentido vamos a platicar del fentanilo como uso no médico, aunque pasaré rápidamente por otras ideas. Les llamamos opioides porque se derivan del opio, y el opio es la secreción, la savia que sale de estas cápsulas que mencionamos aquí y que en contacto con el aire se pone de inmediato café. Y a todo lo que tiene un efecto similar a los opioides que estaban en esa planta, cuyo representante principal es la morfina, se le llama ahora opioides. Hay otro término que se llama opiáceos, que es exactamente los que son muy parecidos estructuralmente o directamente los que salen de la planta. Entonces, la morfina es un compuesto completamente natural que después se ha ido trabajando para hacer algunos cambios, y tenemos que a partir de esta morfina, que es una molécula que llevó más de 100 años identificar la estructura, más de 100 años después de aislarla. Primero se pudo aislar y luego saber cómo estaba hecha, y encontramos que era una molécula con este núcleo de 3 anillos, que es el núcleo terpénico, otro anillo que se llama furano, que es el que tenemos en verde, y este anillo heterocíclico que tiene un nitrógeno. Y su estructura tiene varios lugares en donde se podrían hacer sustituciones, en particular en ese nitrógeno, en esos dos OHs. Y cuando bueno, se puede hacer en otras partes, pero estas fueron las primeras que se empezaron a hacer alrededor de 1950. Empezaron muchísimas investigaciones para hacer diferentes presentaciones, diferentes moléculas similares a la original, porque ya se sabía que la gente podía desarrollar dependencia al opio. Les llamaban opiomanía, y que la gente podía utilizar el opio clínicamente para quitarse el dolor, para quitarse la diarrea, incluso para quitarse la tos, pero que algunos alcanzaban a producir una dependencia y lo usaban sin control. Y buscando algo que tuviera esos mismos efectos deseables, pero menos indeseables, se sintetizó la heroína. Si ustedes ven, la única diferencia es que este hidrógeno está sustituido por grupos acetilos, que vemos acá en los dos sustituyentes posibles, y a esto se le llama diacetilmorfina, diamorfina o heroína. Es muy parecido, pero es un poquito más rendidor, digamos, en términos de que es muy potente, se necesita menos cantidad que de la morfina. Y para lograr 1 kilo de heroína se necesita aproximadamente 1 hectárea de amapola, y además, pues toda la gente que la cultiva y los meses para cultivarlos. En cambio, cuando pasamos a los opioides sintéticos, ya solo tienen los mismos efectos en unas partes particulares de la molécula muy pequeñas, como es el nitrógeno, un anillo y, y una estructura que ya no se parece para nada a la de la morfina ni a la de la heroína. Y son estos opioides sintéticos, que hay de diferentes grupos.
Estamos hablando del tramadol, del tapentadol, de la metadona y de los fentanilos, porque en realidad, aunque hablamos del fentanilo, son varios fentanilos. Es como tal esta sustancia y los que se parecen en sus diferentes presentaciones. El fentanilo como tal se utiliza como analgésico y anestésico y se le conoce generalmente como Fentanest, y este es el fentanilo clínico. Es excelente para dolor intenso agudo y para como droga de abuso es muy potente. Bueno, en los dos casos potencia no se refiere a qué tan fuertes son sus efectos, sino que se refiere a qué cantidad se requiere para producir una sustancia, y del fentanilo se necesita 100 veces menos que de la heroína o 50 veces menos. Además, se puede sintetizar en aproximadamente en unas cuantas horas y no se tiene que esperar a un cultivo, no se tiene que cosechar, no se tienen que pasar meses para obtener esa sustancia y luego hacer pequeñas variaciones en el laboratorio, sino que directamente se utiliza, se sintetiza y se obtiene muy rápidamente. Los opioides en general y el fentanilo en particular comparten varios efectos. El más importante y por el que se les conoció tradicionalmente es la analgesia. Son los mejores, eh, dependiendo de qué opioides, pero son excelentes analgésicos, incluso en casos de dolor terminal muy intensos. Entonces, tenemos presentaciones de opioides que se utilizan mucho en cuidados paliativos. En el caso particular del fentanilo, se utilizan parches. Estos parches se colocan en la espalda o en alguna parte al frente y tienen una duración que permite que sea muy cómodo porque no se tiene que inyectar. Es una infusión. Al ser una infusión, entonces no se tienen los picos propios de las inyecciones y por lo tanto no se tiene el efecto euforizante y se puede dar tanto para dolor paliativo, para dolor terminal, como también, les decía yo, como anestésico y como sedante relajante. En esos casos, lo que se hace es que se está dando una infusión lenta de la sustancia que va generando los efectos deseados y se mezcla con otros eh, anestésicos. Se necesita menos dosis de esos anestésicos y tiene una rapidez de acción que es prácticamente, pues en menos de un minuto se puede iniciar por vía intravenosa el efecto y la gente queda completamente sedada al mezclarlo con los anestésicos. No tiene este efecto euforizante porque se duerme antes y se puede controlar la duración y se puede terminar la infusión y la gente sale de la anestesia rápidamente y sintiéndose bastante bien. Entonces, pues es muy útil para algunas cosas como pequeñas intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo actúan? Bueno, pues tienen un efecto que básicamente en lo que va a repercutir es en que se produzca una hiperpolarización celular, pero lo hacen a través de muchos cambios. Lo que sucede finalmente es que se acaba la transmisión sináptica, se inhibe mucho la transmisión sináptica y esto explica el que inhiba, por ejemplo, la transmisión de los estímulos dolorosos. También esto explica el que inhiba los movimientos gastrointestinales y sirva como antidiarreico y que en algunas partes particulares del sistema nervioso central inhibe también el reflejo de la tos. El problema es cuando lo va a inhibir a los centros que sensan el dióxido de carbono y que son los responsables de nuestra respiración automática, porque entonces la gente deja de respirar. El receptor a opioide hay de tres tipos, los mu o los kappa y los delta, que son los receptores clásicos, y hay otro que se llama opioid receptor like, que se parece mucho estructuralmente, pero no se unen los mismos agonistas. Y en este caso, solo los ligandos levógiros son capaces de activar el receptor opioide. Cuando se activa el receptor opioide, está acoplado a proteína G inhibidora y por lo tanto se inhibe la función de la enilato ciclasa y por lo tanto disminuye la cantidad de AMP cíclico. Esto hace que no haya actividad de de la proteína sinasa A que depende de AMP cíclico y al no haber esta actividad no se fosforilan ciertas eh, cosas que son importantes para que se produzca la síntesis de proteínas. Este es un efecto que hace que, por ejemplo,
Si tenemos muchos opioides exógenos o incluso opioides endógenos que hayamos liberado por un golpe o porque tuvimos eh, alguna situación muy placentera y liberamos opioides endógenos, pues ya no se producen más. Entonces se activan los receptores apagan la transmisión y queda hiperpolarizada esa célula. Pero además, esto está sucediendo porque se inhibe la entrada de calcio, que es lo que vemos aquí con una flechita que termina Roma en el canal de calcio, no entra el calcio, sale el potasio, entonces salen cargas positivas, no entran cargas positivas, la célula queda negativa y muy difícil de estimular. No es el único efecto que tienen, también actúan sobre receptores TLR4. Estos receptores TOL están asociados a la inmunidad innata y se encontró hace relativamente poco, después 2010 por ahí se empezaron a hacer estos estudios, que en este receptor había un sitio de unión a los opioides. Pero una cosa importante es que se unen tanto los levo como los dextro. No hay esta especificidad estereoscópica que teníamos antes. Y bueno, entonces ahora sabemos que a los efectos de los opioides hay que ver también qué hacen sobre los efectos inflamatorios, tanto a nivel celular como a nivel sistémico y se utilizan en grandes cantidades y ahora desafortunadamente, pues la crisis de los opioides en el año de 2023 ya bajó un poquito, pero bajó de 100,000, aproximadamente 87,000 muertos. En 2025 estamos más o menos, 2024 estamos más o menos igual. Y les comento por qué es importante el fentanilo en la crisis de los opioides, porque inicialmente esto pasó porque se estaban dando opioides de prescripción de manera indiscriminada y se estaban utilizando para cualquier tipo de dolor fuera de condiciones de hospital. Se los daban, hicieron unas presentaciones extraordinariamente concentradas con, pues, con el pretexto de que eran de liberación prolongada y solo se iban a tener que tomar de cuando en cuando, pero no se le puso nada que evitara su abuso, de tal manera que si se molían y se inyectaban, eran tan potentes como la heroína. Cuando llegó un poquito de control sobre esto y se dio cuenta que se estaban prescribiendo de forma indiscriminada y a todas las personas casi por cualquier tipo de dolor que no justificaba un opioide, vino una regulación, se cambió los laboratorios responsables cambiaron las presentaciones, ahora ya no se podía desviar para inyección intravenosa y entonces ya había muchas personas que incluso por uso de analgésicos se habían vuelto dependientes y migraron a la heroína. La siguiente fase de la crisis de los opioides fue que desde luego es más fácil hacer opioides sintéticos, es más barato, es mucho mejor negocio y entonces empezaron a que en la calle lo que se vendía eran opioides sintéticos y entre ellos, en especial, el fentanilo y el fentanilo llegó para quedarse, desafortunadamente, porque es mucho mejor negocio y ahora, en la crisis actual, la que se considera la cuarta ola de los opioides, lo que tenemos es que ya se mezclan los opioides sintéticos, no solamente el fentanilo, sino también otros que se llaman nitazenos, con estimulantes y además con adulterantes. En México la situación es diferente porque nunca hemos tenido suficientes opioides para prescripción y para tratamiento de la analgesia. Por lo tanto, no hubo la primera ola de los crisis de los opioides. Al contrario, nunca hemos siquiera cubierto las necesidades. Por lo tanto, no hubo un cambio de estas personas hacia la goma negra o hacia la heroína. Los que ya consumían heroína, que eran personas que estaban generalmente localizadas en la parte norte de la frontera de nuestro país, eh, sí están pasando y empezaron a enfrentarse a que la oferta cambió. Y antes aquí solo se vendía coma negra, que le llamaban black tar, como chapopote, o goma, o chiva, y de repente lo único que empezaron a encontrar fueron opioides sintéticos que les llaman China White, y sabemos que esos opioides tienen fentanilo. Vean ustedes la diferencia enorme entre nuestros países, en donde vean, por favor, la diferencia en los números que estamos utilizando. El uso lícito en Estados Unidos, estábamos hablando de 100,000 kilos y 100 toneladas, pues, que desde que entró la legislación para evitar esta venta indiscriminada, pues bajó, pero sigue siendo muy alta. En cambio, vean nosotros que estamos hablando de que este eje es de 1,000 y desde luego pues teníamos aquí unos cuantos kilos
que fue bajando, y en el caso particular del fentanilo, ha bajado de una forma brutal, porque lo que sucedió es que la gente tiene mucho miedo de utilizarlos por toda la propaganda que se está haciendo ahorita, y si en 2021 se utilizaron en total menos de 5 kilos, en 2023 se utilizaron 63 gramos. Esto es una cierta autorregulación en la gente tiene miedo de tener los opioides que teníamos antes en la clínica, cuesta trabajo conseguirlos y bueno, desafortunadamente la campaña que se hace contra el fentanilo no es contra el fentanilo que se ha hecho ilícitamente, sino se habla en general del fentanilo mata y esto ha impactado de forma muy, muy fuerte el tratamiento de la anestesia en México. Eh, Sabemos, esto pasa en Estados Unidos y pasa en México, que los decomisos en Estados Unidos van hacia arriba de fentanilo y van hacia abajo de heroína. Esta es una tendencia internacional porque se está sustituyendo. El fentanilo de uso medicinal, me gustaría hacer la diferencia, es otra situación porque fue sintetizado desde 1960, lo cual quiere decir que llevamos casi 60 años o 60 años de experiencia de su uso clínico. Es muy selectivo para un tipo de receptores opioides, los MOR, los MU. Es muy potente, su efecto es rapidísimo, la vida media dura poco y la duración de los efectos, dependiendo de cómo se dé, si les digo, si se da en infusión y se va cuidando, puede ser bastante corta y bastante útil. No solo tenemos fentanilo, tenemos sulfentanilo, el fentanilo, remifentanilo, que se mezclan con anestésicos, que desafortunadamente, como les digo, está siendo muy difícil de conseguir, en parte porque también si a una persona le hacen una cirugía y le pasan la cuenta y dice que le pusieron fentanilo, se va a asustar, porque están oyendo el fentanilo mata. Y debería de hacerse una división entre el fentanilo médico y el fentanilo producido ilícitamente. Hay otro tipo de fentanilo que también se utiliza hace mucho tiempo veterinario, que es el carfentanilo, que es extraordinariamente potente. Quiere decir que necesitamos 10.000 veces menos que la morfina para tener un efecto similar y este se utiliza para anestesiar animales muy grandes como elefantes, jirafas y cosas por el estilo, que se les puede incluso lanzar un dardo con la sustancia y con eso quedan anestesiados. Les decía yo que la potencia no se refiere a la eficacia, a que tenga más efecto, sino a que necesita menos sustancia. Una de las presentaciones más comunes es esta que se llama M30, que simula ser un analgésico y que en realidad es fentanilo. En México, lo que hemos visto en algunos estudios de control de testeo de drogas es que desde luego no es una sustancia, son varias. Tenemos otros fentanilos, no remifentanilo ni las que se utilizan, sino otros fentanilos que no se utilizan clínicamente y que son opioides sintéticos, de hecho, se desecharon algunos de la práctica tanto veterinaria como clínica y que ahora se reviven para venderlos como sustancias de abuso. Están mezclados con heroína. Puedo adelantarles unos datos de un artículo que saldrá muy próximamente en donde 80% de la heroína que circula en nuestro país tiene fentanilo, más otras cosas. La síntesis no tiene ningún control de calidad, no es por el método original, sino se tienen 4 o 5 métodos que hacen algunos, recortan algunos pasos y de hecho, dependiendo de qué utilizan como precursores, puede saber la huella química, es decir, de dónde viene y por qué método se sintetizó. Y eso permite ver flujos de la sustancia, no tiene ningún control de dosis. Y ahora ya no solo está en el fentanilo en la heroína, sino en muchísimas otras partes. Si bien usamos 4 kilos y medio más o menos médicamente en 2021 y eso fue alto, porque ahorita estamos hablando de unos cuantos gramos, se decomisaron en ese mismo año 2 toneladas. Es decir, nada que ver. Les muestro el fentanilo prototipo, en donde tenemos este grupo fenilo y el anillo piperidínico. Hoy leía yo en un bonito reportaje que es como que pensáramos en el señor cara de papa y que pues que necesitamos pues la papa
y puede tener ojos o puede tener la nariz o puede tener una cosa y lo seguimos identificando como el señor cara de papa. Igual, si tiene el grupo fenilo y tiene el anillo piperidínico, eso es un fentanilo y ese grupo anilina también es común, pero puede cambiar todo lo demás. Entonces, por eso tenemos todos los análogos del fentanilo que están ahorita, pues, utilizándose en nuestra comunidad. Tiene diferentes presentaciones, algunos son como polvo, otros son como estas pastillas, otros parecen terrones de azúcar y en general se fuma, se calienta y se fuma y la cantidad que es capaz de producir sobredosis mortales de 2 miligramos. Eso quiere decir que un kilo de fentanilo puro podría producir medio millón de sobredosis mortales. Como en realidad no se trata de que la gente se muera, han logrado más o menos bajar las concentraciones y tener entonces que pues aproximadamente un kilo de fentanilo nos da 1 millón de dosis. Es muy fácil de transportar, de producir, produce enormes ganancias y por lo tanto pues no esperamos que desaparezca. Los riesgos son una intoxicación aguda porque al llegar al tallo cerebral e inhibir a las neuronas responsables de censar al dióxido de carbono, la gente deja de respirar. Además, pierde el tono muscular y se cae. Ustedes habrán visto estas terribles imágenes de gente que está doblada sobre sí misma. Sabemos que además el uso crónico, pues en general es por vía, la heroína todavía se sigue inyectando mucho y tiene todos los riesgos asociados, produce una enorme dependencia y al dejar de consumirlo el síndrome de abstinencia y cuando a las personas por alguna razón se les pide que dejen de consumir, ya sea porque fueron a la cárcel, porque se metieron en un tratamiento, pierden la tolerancia y al volver a consumir y encontrarse con cosas adulteradas que tienen fentanilo, es muy fácil que caigan en sobredosis y puedan morir y también afecta a los bebés en gestación. La sobredosis de opioides es extraordinariamente desagradable. Es fácil de identificar porque las pupilas se cierran mucho, dicen que son pupilas en punta de alfiler. Lo que les decía, la gente se dobla sobre sí misma, literalmente. Si siguen respirando, lo están haciendo en forma muy superficial y por lo tanto los labios y los dedos ya se ven morados alrededor de la boca también. Baja la temperatura corporal, dejan de contestar a su nombre, a golpes, a cosas por el estilo que desafortunadamente la gente hace en la desesperación por despertarlos y eso no debería de suceder porque existe el antídoto. Este antídoto que es un antagonista competitivo de los receptores opioides, que tiene más afinidad o tiene muy alta afinidad, entonces logra competir y desplazar a los opioides que estén ya ocupando sus receptores, que además ya hay algunas presentaciones sumamente fáciles de utilizar, como esta que es el spray nasal, que se coloca en la nariz y se da se oprime el émbolo para tener una dosis. Si la gente no responde después de 2, 3 minutos, se le da otra dosis. Y bueno, el chiste es que mientras salen, se les cuide que no tengan algún problema mayor, se les pone sobre el lado y se les lleva a alguna parte a que se les cuide para que con toda seguridad mantengan bien la seguridad. También es muy importante tener políticas de reducción de riesgos en donde se haga la detección de presencia de fentanilo con tiras de inmunoreactivas que son positivas para fentanil cuando tienen una rayita y vienen con perfectos instrucciones. Da falsos positivos dice NMDA, perdón, es MDMA, que es con cristal y con metilendioximetanfetamina, que también le llaman M y están diseñados para orina, entonces hay que utilizarlos con cuidado para que eso no nos suceda. Se tiene que hacer la confirmación cuando se hacen estudios en poblaciones, pero es cara, es por cromatografía de gases acoplada a espectrómetro de masas. Se puede hacer la detección de consumo de fentanilo en diferentes matrices y la podemos tener pues por un cierto tiempo. Desde luego, como siempre, en cabello es donde hay más. Dejar de consumir es muy complicado porque el síndrome de abstinencia es sumamente desagradable con dolores musculares, secreción nasal y luego vómito, diarrea, dolor en todas las articulaciones y esto dura hasta una semana, incluso aumento de frecuencia cardíaca, de presión arterial. Es muy difícil decirle a la gente deja de consumir si no la apoyamos. Y para apoyarla hay que hacerlo con tratamiento asistido por medicamentos como son la metadona
la buprenorfina y la naltrexona. Y bueno, a lo que yo voy es que con eso ayudamos a que las manifestaciones de abstinencia sean más bajas, que el craving, el deseo intenso de volver a consumir disminuya, que la gente no use la vía intravenosa y que la persona se reincorpore a sus actividades productivas. Hay en pastillas, hay en líquido, hay otras alternativas como la buprenorfina, pero en México prácticamente no se utiliza. Hay otras más que deberíamos de traer a México y utilizar, y porque hay en diferentes presentaciones, en diferentes dosis, pero nada de eso sucede. Entonces, estamos en una situación muy particular en donde desafortunadamente el fentanilo de uso médico es insuficiente. No tenemos un tratamiento de cuidados paliativos como deberíamos de tener, y esto es histórico. La mayor parte, el 80% del fentanilo lícito y de los opioides producidos lícitamente se van al 20% de la población, y el resto de la población tiene que vérselas con el 20% restante. Y por el otro lado, el otro aspecto es que el uso no médico de fentanilo y sus riesgos están aumentando claramente por la mayor disposición y la mayor potencia. Tenemos que tener el testeo de drogas, saber qué circula, el acceso a tratamiento asistido por medicamentos, y bueno, decirles después que si alguien está interesado en un poco más de información, pueden escribirme. Ahorita les doy mi correo electrónico y con mucho gusto les puedo mandar algunos de los capítulos de este libro en donde tratamos no solo el tema de fentanilo, sino en general, incluso de la crisis de los opioides, de mecanismos de acción. Y tenemos también una revisión que se puede bajar libremente de la literatura, donde hablamos en particular de los opioides sintéticos y de los retos que esto representa para todos nosotros, especialmente para la investigación, tratamiento y prevención. Y con eso creo que estoy en tiempo para terminar, y si los organizadores consideran que puede haber espacio para algunas preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora, por compartirnos su presentación. Tenemos espacio para una pregunta, un comentario. Adelante, por favor. Hola, Bueno, buenas tardes, doctora. buenas tardes. Mi nombre es Francisco. Creo que no nos podemos ver por cuestiones de la cámara, pero mi pregunta va enfocada justamente al anillo piperidínico, en especial a la posición para fenilpiperidínico. Si existe algún reporte, conozca algún reporte, si de la presencia de algún metabolito justamente derivado de esta parte. Porque al igual que el fentanilo, algunos otros medicamentos, por ejemplo la paroxetina, también tiene estas mismas características estructurales, y es importante, creo, establecer si ese anillo sufre algún tipo de biotransformación, en este caso principalmente en el humano, porque nos puede llevar justamente a entender la relación que puede existir entre los posibles metabolitos que se generan tras la biotransformación en la orina. Sí, el metabolito más importante es norfentanilo, y entiendo que ese es el que se detecta en las matrices biológicas. Y si recuerdo bien, disculpe que no lo tenga tan fresco, pero es glucuronidación en general. Son es metabolismo de fase 2, el que se está produciendo con muchos de los opioides, incluyendo el fentanilo. Pero si gusta escribirme, le mando información más precisa respecto al metabolismo. Muchas. Dejé la dirección aquí en el chat por si del Congreso se los pueden pasar. Claro que sí, doctora, compartimos sus datos. Muchas gracias por su disposición y le enviamos un saludo y un abrazo, y por supuesto le haremos llegar la constancia de su participación en este congreso. La despedimos con un aplauso, por favor. Les agradezco mucho la invitación y les deseo mucho éxito en el resto de su Congreso. Gracias. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes. Voy a permitirme leer muy breve su reseña. La doctora María Elena Bravo Gómez es química farmacéutico-bióloga por la Facultad de Química de la UNAM y doctora en Ciencias Químicas por la misma institución. Ha sido coordinadora de la asignatura Toxicología en la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente dirige el Laboratorio de Toxicología de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y es jefa de la Unidad de Investigación de la mencionada escuela desde el 2016.
Ha sido miembro del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio en la Facultad de Química hasta mayo del 2025 y actualmente se desempeña en la misma labor en la Facultad de Medicina de la UNAM. La doctora ha publicado alrededor de 29 artículos en revistas internacionales, tiene publicación de capítulos de libros a nivel internacional y 5 capítulos a nivel nacional. Ha realizado varias estancias académicas en el extranjero y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Adelante, doctora, bienvenida, por favor. Le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Me imagino que se ve la presentación. Es que estoy un poco a ciegas. Sí, se ve muy bien. Se ve muy bien. Bueno, pues agradezco mucho la presentación y sobre todo la invitación a participar en este evento y la flexibilidad que han tenido para que pueda presentarme de forma virtual, dado que tenía algunas complicaciones para viajar. Yo les quiero platicar sobre un área que en este momento estoy trabajando, que es entomotoxicología de sustancias de interés forense. Para iniciar, quisiera... Ay, estoy viendo que no pasa la presentación. Ya funciona. Muy bien. El área de entomotoxicología se define como parte de la ecotoxicología y en ese sentido analiza el efecto que puede tener un genobiótico en los insectos y utiliza a la vez a los insectos como una matriz analítica para poder demostrar la exposición de ese insecto a un genobiótico en particular y por tanto como evidencia de la contaminación del ambiente. Estableciendo ese ambiente, que puede ser bien el aire, el agua, el suelo, pero también puede ser un paciente o puede ser un cadáver. Y en ese sentido, pues entonces esta definición de entomotoxicología nos sirve para las aplicaciones clínicas y las aplicaciones forenses también, ¿no? Aparte de las ambientales. En el área de lo que respecta al área forense, pues nos sirve para determinar la presencia de sustancias de interés forenses, empleando esta entomofauna necrófaga que se va a alimentar de los remanentes del cadáver como matriz analítica alternativa y al mismo tiempo cuantificar el efecto que estas sustancias pudiesen tener en el desarrollo de estos especímenes entomológicos que habitualmente se utilizan para estimar algo que se conoce como la estimación del tiempo mínimo de colonización. Esa estimación del tiempo mínimo de colonización me puede servir en varios contextos para discernir responsabilidades jurídicas. Por ejemplo, pues puede haber casos de infestación de cultivo, ¿no? Y entonces sería necesario establecer si esa infestación ocurrió durante la transportación o durante el almacenamiento, porque eso pues nos ayuda a distinguir las responsabilidades. Puede ocuparse también en el caso de miasis nosocomiales para determinar justamente si la miasis dio inicio antes del ingreso hospitalario o posterior al ingreso hospitalario, nuevamente en el sentido de discernir responsabilidades, y nos puede servir también para estimar el intervalo postmortem, que lo definimos como aquel intervalo que transcurre desde el momento de la muerte hasta el momento del hallazgo. Sin embargo, en ese sentido, lo que se puede hacer para estimarlo es, tenemos dos tipos de estimaciones, el intervalo postmortem máximo y el intervalo postmortem mínimo. El intervalo postmortem máximo se determina a través del último momento que se vio a la persona con vida y se asume que posterior a ese momento se da la muerte y posteriormente es colonizado por los diferentes insectos hasta el momento del hallazgo. Eso lo conocemos como intervalo postmortem máximo y pues su determinación es más bien a través de las entrevistas y a través del último momento en donde vieron a esa persona con vida. Y el intervalo postmortem mínimo es el que nos ayuda a establecer la parte de entomología, que se define como el momento en donde se da la colonización de ese ambiente hasta el momento del hallazgo. Entonces, existen varias formas de establecer este intervalo postmortem mínimo, que es a través de los fenómenos cadavéricos y haciendo uso de la medicina forense,
pero eso solo nos sirve durante las primeras 72 horas. Se puede emplear biología molecular, hay un área que investiga esa parte, pero pues también es en momentos muy tempranos o muy recientes de la muerte. Y finalmente la entomología forense, que es una de las más socorridas porque nos permite establecer ese intervalo durante un periodo más extendido. ¿Cómo se estima? Pues bueno, se puede estimar a través de la sucesión ecológica. Una vez que es colonizado, pues se forma básicamente un ecosistema en donde van a llegar primero las especies que son necrófagas, que se van a acercar por alimento y refugio, y posteriormente van llegando otras en diferentes oleadas que van a ser depredadoras de las primeras. Entonces, al final se forma un ecosistema y esa sucesión ecológica es la que permite al entomólogo estimar ese intervalo dependiendo de la especie que esté presente en el momento del hallazgo. Y por otra parte, se puede determinar a través de la estimación de la edad de la larva más vieja. En el caso de la primera oleada, que son las primeras que tienen ustedes ahí, donde dice número 1, la primera ola de insectos, que son aquellas que se alimentan directamente del cadáver, y ahí se determina la edad de la larva más vieja. Y lo cuantificamos a través de la talla o a través de morfología. Hay diferentes métodos para estimar esa edad larval y eso le sirve para estimar el tiempo de colonización, el tiempo mínimo de colonización. Sin embargo, hay una serie de factores que afectan el crecimiento y desarrollo de estas especies que se están alimentando de ese medio. Uno muy importante pues son las condiciones ambientales de temperatura, humedad, etcétera, que van a influir en qué tan rápido se desarrolla ese insecto y qué tan rápido se reproduce. El alimento, las características del sustrato de alimentación también van a ser importantes para determinar qué tanto crecen y cómo se desarrollan, la variación genética que puede tener la especie y de forma muy importante la presencia de sustancias en ese medio de alimentación. Es decir, aquellas sustancias que puedan estar presentes en ese cadáver pueden influir la tasa de crecimiento y desarrollo. Y en ese sentido, el entomólogo puede fallar en la determinación de ese intervalo post-mortem, dependiendo de si estas sustancias aceleran ese crecimiento o disminuyen ese crecimiento. A final de cuentas, estas sustancias que pudiesen estar presentes, pues tienen un efecto biológico en estas especies. Entonces, la pregunta que da origen a una de las cosas que hacemos nosotros en el laboratorio es determinar qué efecto tiene la presencia de estas sustancias de interés sobre el crecimiento y desarrollo de esa entomofauna cadavérica. Particularmente nos interesa aquellas de la primera ola, aquellas especies de la primera ola que son las que se alimentan directamente del cadáver y que por tanto pueden tener un efecto directo sobre sus tasas de crecimiento y desarrollo. Y sobre esta pregunta muchos investigadores han trabajado y han pues establecido algunos efectos que pueden presentar las sustancias, pero lo que no hay desarrollado hasta el momento es cómo podemos modelarlo para establecer una corrección de esa estimación inicial que hace el entomólogo para considerar el efecto que pudiesen tener estas sustancias que estén presentes en el medio de alimentación. Estamos trabajando con dos especies que son necrófagas, es la Lucilia sericata, que es esta mosquita verde que ven ustedes del lado derecho, supongo que lo están viendo, y Megacelia scalaris, que es la otra, la cafecita, que es muy pequeña. Ambas son especies de importancia forense y ovipositan en tejido en descomposición. Son necrófagas y por tanto su tasa de crecimiento y desarrollo se va a ver afectada por la presencia de estas sustancias. Estos organismos son holometábolos, lo cual dificulta su estudio desde el punto de vista de toxicología, dado que pues cada uno de estos estadios presentan 4 estadios y en el caso del estadio larval presentan subestadios también.
que tienen características distintas, ¿no? Inicia en el huevo, pasa por larva, pupan y finalmente emerge un imago que es una mosca ya o un díptero ya maduro. Lo que nos interesa, vale la pena remarcar, lo que nos interesa es el estado larval. Eso es lo que nos permite estimar el intervalo post-mortem en esas condiciones que yo les explicaba. Los retos que hemos encontrado es que los ensayos no son reproducibles entre grupos de investigación. Ahorita que avancemos un poco más en la plática, se van a dar cuenta muy claramente de cuál es el problema. Se atribuye que estos resultados no son reproducibles entre investigadores con la misma sustancia porque los medios de alimentación son pocos controlados. Normalmente estos estudios se corren en 3 tipos de sustratos de alimentación. Pueden ser medios completamente sintéticos, pueden ser medios que estén basados en tejido o tejidos, ¿no? El problema es que cada uno de estos casos tiene sus limitaciones. En el caso de los medios sintéticos, lo que hacen normalmente es comprar en el mercado local harina o algunos nutrientes, se mezclan como si se cocinaran y se tiene ahí un sustrato que permite el crecimiento de estos individuos, pero de una forma que no es muy estandarizada. Y por el otro lado, el uso de tejidos, pues nosotros como toxicólogos, pues no nos gusta mucho eso porque el tejido puede venir contaminado con ya sea hormonas, antibióticos o lo que se le haya dado para crecer a ese ganado. Entonces, en ese sentido, preferimos los sustratos sintéticos y que pudiesen ser controlados, pero no existe hasta el momento uno que esté completamente estandarizado. Entonces, trabajamos en ese sentido. Y normalmente estos estudios no consideran el efecto de los metabolitos de estas sustancias de interés, que son, como bien sabemos, los que en realidad pueden estar presentes en el cadáver, ¿no? Una vez que se da la absorción, la distribución, pues viene la biotransformación y pues si se da la muerte en ese momento, lo que vamos a encontrar es más metabolito que la sustancia. Entonces, en ese sentido, nos parece importante que se introduzca la evaluación de los metabolitos, que es algo poco común en el área, y pues finalmente todos estos efectos son convergentes y afectan el crecimiento. Entonces, nos hemos dado a la tarea de tratar de estandarizar los estudios para poder tener justamente resultados que sean primero reproducibles entre grupos de investigación y posteriormente tratar de modelar esos efectos de tal forma que podamos proporcionarle a los entomólogos un método que permita corregir, ¿no? Para poder elaborar el medio de alimentación ideal, pues hemos visto que debe ser adecuado para la oviposición, es decir, que llegue la mosquita y pueda reproducirse en ese tejido. Debe ser nutritivo para permitir y promover el adecuado crecimiento y desarrollo larval, y sobre todo nos interesa que su crecimiento y desarrollo sea equivalente al que tendría en un tejido, porque esa es una carencia de los medios sintéticos que no permiten que estas larvas crezcan en la misma medida que crecen en los medios que están basados en tejidos. Y finalmente, pues debe permitir la madurez reproductiva de los imagos para tener un medio cultivo que realmente nos permita darle seguimiento a todo el ciclo de vida. Entonces, vamos a comenzar por el asunto de la nutrición. Nos dimos a la tarea de evaluar diferentes fuentes de carbono, de nitrógeno, de carbohidratos, para poder ir determinando qué era lo que mantenía más cómodas a estas larvas para su crecimiento. Y ustedes tienen 4 diferentes paneles en esa diapositiva. En el panel A se probaron diferentes harinas. Normalmente lo que se hace en esta área es comprar harina en el mercado local y preparar un medio de cultivo con harina. Y pues bueno, resulta que incluso la marca puede generar diferencias significativas en las tasas de crecimiento de estos insectos. Entonces, pues es importante tener estandarización de eso. Probamos diferentes fuentes también
de harina, que fuera de trigo, que fuera de maíz. Ese es el panel B. Probamos avena, probamos almidón simplemente, y como ustedes pueden ver, las tasas de crecimiento también varían. Es importante destacar que en esta gráfica que les estoy mostrando, en el eje de las Y estamos midiendo la longitud de la larva como indicador de su crecimiento, y en el eje de las X está el tiempo que ha transcurrido desde la eclosión. Y ustedes pueden observar en el panel B, por ejemplo, que hay una línea que no crece. La línea inicia, si ustedes se dan cuenta, no desde el origen, sino un poquito después, y eso es porque estamos considerando no la oviposición, sino la eclosión, es decir, cuando ya es larva, y todo el periodo larval hasta que pupan. Entonces, en el momento en que desaparece o se corta la línea, quiere decir que ha pupado, que ya terminó ese periodo larval. Entonces, vean ustedes que no solo se ven afectadas las tasas de crecimiento, sino también la velocidad de desarrollo, porque algunos casos, como es el caso de la línea azul, que fue un cultivo en almidón, pues no llega ni siquiera a pupar, se queda estable en el tiempo. En el panel C evaluamos diferentes fuentes de nitrógeno y en el panel D diferentes fuentes de carbohidrato. Y con esto dedujimos cuál era la mejor combinación para generar un medio de cultivo. Entonces les presento esta gráfica que nuevamente tiene en el eje de las Y la longitud larval como una medida del crecimiento, y en el eje de las X el tiempo que ha transcurrido en horas grado acumulado. Tenemos diferentes tejidos. En la línea azul clarita está el medio de cultivo en donde normalmente crecen a estos insectos. Y luego tenemos 4 tejidos, del T1 al T4. Tenemos el primero es cerdo, el segundo es res, el tercero es pollo y el cuarto es un medio basado en sangre, como los que se usan en los ensayos de bacteriología. Y como ustedes pueden observar, pues cambian las tasas de crecimiento, son muy mayores en el caso de los tejidos. Y al final tenemos en la línea azul oscuro el medio que nosotros logramos proponer. Entonces se acerca mucho más a los requisitos nutricionales que tienen estos individuos. Sin embargo, recordarán que no está completo, todavía es de medio de cultivo, tiene que permitir la oviposición y el adecuado desarrollo. Entonces, para eso nos dimos a la tarea de buscar a este receptor, el IR76B. Este es el trabajo de maestría del alumno Alonso Lira Paredes. Él lo que hizo fue buscar bioinformáticamente este receptor, que sabemos que está presente en Drosophila y otros insectos, y que les ayuda a los dípteros a detectar ciertos estímulos químicos en el medio de alimentación para saber si ese medio de alimentación es adecuado para que puedan dejar ahí y ovipositar. Se expresa en las neuronas gustativas y olfativas que están en las patitas y en las antenas, y tiene una fuerte atracción, les permite a estos insectos tener una fuerte atracción por sustratos ricos en poliaminas, entre ellas cadaverina y putresceína. Y entonces pues lo que queríamos hacer es optimizar el medio, porque aunque ustedes vieron en la diapositiva anterior que el medio de cultivo pues era ya nutricionalmente apto, en cuanto a oviposición, les muestro la figura 1, tenemos para las dos especies, tanto para Lucilia sericata como para Megacelia scalaris, la oviposición en tejido porcino es muy superior a la que tenía en nuestro medio. Entonces, buscamos este receptor, lo encontramos en ambas especies y decidimos suplementar, por tanto, el medio con estas poliaminas en diferentes concentraciones, y logramos, les muestro aquí en la tabla, tener una oviposición
equiparable en el tejido porcino y en nuestro medio de alimentación. Son las dos bandas que he puesto en rojo en la tabla, en donde aparecen el número de huevos que se ponen en el medio. Entonces tenemos, en el caso del tejido porcino, 133.3 más su desviación, y aquí en el medio de alimentación que nosotros estamos proponiendo, suplementado ya con estas aminas en ciertas concentraciones, 127. Entonces ahora sí tenemos un medio de cultivo que es adecuado para tener estandarizados estos procesos. Y una vez que tuvimos eso, pues nos dimos a la tarea de evaluar algunas sustancias que son de interés forense. Sustancias de interés forense tenemos muchas, todas las que mencionaba la doctora que acabamos de escuchar son sustancias de interés forense. Sin embargo, la complejidad de hacer ensayos con estas sustancias radica en tener los permisos adecuados de COFEPRIS para poder tener esos estándares en el laboratorio. Entonces, hemos optado por trabajar con aquellas sustancias que podemos tener a la mano y de las cuales podemos adquirir los estándares sin tener esos permisos especializados. Nos enfocamos en malatión, que como ustedes saben es un insecticida, y evaluamos en diferentes concentraciones. Nuevamente estas gráficas me permiten ver la longitud en el eje de las X o el ancho, digo en el eje de las Y, o el ancho también en el eje de las Y, en cualquiera de los dos paneles, dependiendo si es el A o el B, y podemos observar cómo va cambiando la pendiente en función de la concentración de malatión presente en el medio de alimentación. Y en este caso, pues hemos determinado que el malatión retrasa el crecimiento. Algunas sustancias, como les comentaba, van a retrasar el crecimiento, otras van a favorecer su crecimiento. Una de las cosas que encontramos, que también es importante mencionar, es que muchas veces se quiere sacar conclusiones a partir de, como estos organismos son indicadores de la presencia de una sustancia en el cadáver, a veces se antoja tratar de sacar conclusiones con respecto a la causa de muerte. Y no podemos asociar la concentración que está presente en estos individuos con la que tuvo el cadáver antes de la muerte. Es completamente incorrecto, y la razón es porque la concentración que va acumulando el insecto varía en el tiempo. Estas larvas se alimentan durante un periodo inicial del cadáver y después cesan su alimentación para prepararse para el siguiente estadio, que es la pupación. Y entonces, en ese sentido, la dinámica de biotransformación y eliminación propia del insecto, de la larva, pues hace que esa concentración no sea constante en el tiempo. Entonces, dependiendo del momento en donde se colecte la larva y de la edad que tenga, pues va a haber mayor o menor concentración. Eso lo podemos ver con mucha claridad en esta tabla que les muestro, la tabla 3, en donde se cuantificó la cantidad de malatión presente en diferentes tiempos de la etapa larval, y como pueden ver, pues la concentración incrementa y luego disminuye hasta casi desaparecer, ¿no? Entonces, nos sirven de indicador de la presencia de malatión en el cadáver, sí, pero no nos sirve como para poder asociar un efecto letal o atribuir la causa de muerte. En el mismo sentido de tratar de establecer toda la ruta de evaluación y de estandarizar estos ensayos de entomotoxicología, hemos intentado incorporar también la presencia de la fracción S9, que como ustedes saben ayuda a biotransformar a las sustancias, y es común que existan ensayos en toxicología en donde cuando queremos ver el efecto de los metabolitos en algunos ensayos, pues se incorpora la presencia de este homogenado de hígado de rata para poder promover la formación de los metabolitos. Y fue así que estudiamos también al clonazepam, que fue otra sustancia a la que pudimos tener acceso. Y en estas gráficas, nuevamente, pues la disposición de las gráficas es lo mismo. Podemos ver que en este caso la pendiente se va inclinando hacia el otro sentido, es decir, esta sustancia acelera el crecimiento larval. Y entonces, pues uno puede pensar que es una larva más vieja de lo que realmente es. Eso es lo que
prácticamente sucedería al entomólogo cuando trata de hacer esa estimación. Y que sí hay una diferencia importante y estadísticamente significativa entre lo que ocurre cuando tenemos la presencia del genobiótico o cuando tenemos la presencia principalmente de su metabolito. Entonces, observen, la línea morada es la del metabolito, la línea azul es la del clonazepam. Entonces, vean que sí hay tanto diferencia en la pendiente como diferencia en el momento en donde hace la transición al siguiente estadio larval. Es más potente el efecto, por así decirlo, de aceleración de ese crecimiento y desarrollo en el caso de los metabolitos que en el caso directamente de clonazepam. ¿Cómo lo estiman los entomólogos habitualmente este intervalo post-mortem? Pues lo que hacen es utilizar estos modelos que están en la gráfica que les pongo aquí al lado, que se llaman isomorfenos o isomegálenos, en donde en el eje de las Y tienen la talla, tal y como la hemos evaluado nosotros, y en el eje de las X tienen el tiempo, y vean que corren diferentes curvas a diferentes temperaturas. Y lo que hacen es ir haciendo una sumatoria de cuánto tiempo va transcurriendo el crecimiento larval en un determinado periodo asociado a la temperatura, y van haciendo una sumatoria poco a poco para establecer cuánto tiempo ha transcurrido en total, pero van considerando la temperatura, la talla y el tiempo, ¿no? Entonces, en esta metodología, pues no queda de otra más que probar todas las sustancias existentes y tratar como de ajustarlo en diferentes temperaturas, diferente humedad y ver cómo va variando ahí, lo cual es poco viable hacer una corrección de ese tipo. La otra es que evalúan la morfología, van viendo los cambios morfológicos que le dan indicación del desarrollo más bien, más que de la tasa de crecimiento, solamente del desarrollo, o bien pueden utilizarse como marcadores los hidrocarburos cuticulares, que son los que recubren al insecto y que se van generando y ramificando a través de su biosíntesis conforme va creciendo esa larva y se van volviendo cada vez más complejos. Entonces eso puede ser también un indicador de la edad. Sin embargo, pues son complejos hasta cierto punto de vista. Nosotros lo que hemos tratado de hacer o cómo hemos abordado este problema es a través de modelos lineales mixtos. Nos ha asesorado el doctor José Luis Cobrador Hernández, que está en la Universidad de Veracruz, y él nos presentó estos modelos, que son modelos estadísticos que asumen una distribución normal del error e incluyen tanto efectos fijos como aleatorios. Entonces eso nos viene bien porque los efectos fijos son aquellos que son nuestras variables de interés y que podemos monitorear, como es la temperatura, la humedad, la concentración, la talla, el momento en que pupa. Y los efectos aleatorios van a ser todos aquellos que sabemos que influyen, como podría ser la variabilidad biológica, pero que no podemos evaluar adecuadamente. Y estos modelos también permiten el manejo de datos no independientes, y eso es ideal para datos que tienen estructuras jerárquicas, es decir, por ejemplo, alumnos en las aulas, aulas en las escuelas, escuelas en los estados, estados en el país, ¿no? Que esa sería como una estructura jerárquica. O medidas repetidas, que es justamente lo que hacemos, o sea, ir monitoreando la talla de la larva en el tiempo. Entonces, se ajusta bien para este tipo de ensayos y generamos este tipo de diseños experimentales en donde hacemos ensayos tanto en el medio de mantenimiento como en el medio que nosotros desarrollamos, en tejidos y en tejidos dopados, tanto en condiciones controladas como en condiciones ambientales. Y pues de ahí vamos
repitiendo los ensayos y tenemos las observaciones y las unidades experimentales para tener un modelo bastante robusto de cómo se comporta estadísticamente el efecto en la talla y pues principalmente en la talla. Y generamos este tipo de modelos en donde lo que pueden observar, si nos vamos a la parte baja de la diapositiva, está la ecuación final que nos da el modelo, es un modelo lineal, la beta 0 pues es la ordenada al origen y cada una de las betas que le siguen son pues la magnitud de los efectos, del tiempo, de la temperatura. Encontramos una variable mixta que es tiempo con temperatura, en donde están combinados, lo cual no es extraño porque pues es justo la forma en cómo lo estiman en este momento a través de esos diagramas que les mostraba hace unas diapositivas, la humedad, el medio de alimentación, etcétera, y los factores que no podemos monitorear, pero que sabemos que están ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, la luz, la variabilidad genética, etcétera. Y con eso conseguimos un modelo descriptivo que nos permite pues, tener una idea más clara de cuáles son los factores que alteran el crecimiento de esto. Uno de los hallazgos más importantes, no sé por qué no cambia la diapositiva, uno de los hallazgos más importantes es que se los puse en estas gráficas porque creo que visualmente es mejor que con la ecuación. Tenemos nuevamente longitud y ancho, que nos dicen el crecimiento. Tenemos condiciones controladas, es decir, eso se llevó a cabo adentro de una cámara climática, y condiciones ambientales, eso lo ejecutamos fuera de una cámara climática, lo dejamos al medio ambiente. Y lo que podemos observar es que el efecto que tiene el medio de alimentación es incluso más importante que el efecto que puede tener las sustancias de interés. Entonces, pues es bien importante estandarizar esos ensayos. Es justo lo que inicié la plática con eso. Normalmente hay muchos reportes en la literatura de estos ensayos en entomotoxicología, sin embargo, esa información todavía no se puede llevar a juicio porque no es del todo reproducible y no podemos decir al entomólogo, réstale o súmale tantas horas a esa estimación que has dado de forma inicial. Nosotros ya encontramos la forma de modelarlo un poco más, de una forma más robusta, considerando todas estas variables y no nada más la temperatura, que es lo que habitualmente estos modelos toman como variable. Y pues a partir de eso creemos que hay algunas recomendaciones importantes para tomar en cuenta esto. Hasta el momento lo que hemos logrado es pues, generar estos medios de cultivo estandarizados para poder hacer los ensayos adecuadamente. Estos medios tienen ya una composición conocida, de la misma forma que tendrían los ensayos cuando se hacen en bacteriología, por ejemplo, y permiten el crecimiento y el desarrollo completo de estas especies. Además, pueden ser escalables a otras especies siempre que presenten las mismas características de receptores y demás que vimos a través de los estudios de bioinformática. Y pues recomendamos fuertemente que se considere la evaluación de los metabolitos y no solamente de los genobióticos. Hemos generado estos modelos lineales mixtos para poder evaluar estas estimaciones y describir el efecto simultáneo de varias variables. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido, dado que este tipo de modelos en este momento, como mencionaba, no se pueden llevar a juicio para pues, que sean considerados para una corrección, porque son meramente descriptivos en este momento, pero tenemos la intención de seguir avanzando en esa línea para poder hacerlos predictivos. Y una vez que hayamos construido estos modelos, pues es como más simple irlo ampliando a otras especies o a otras sustancias. Pues estas son las personas que han colaborado en el proyecto. En la parte de toxicología están mis compañeras Alejandra Castillo y Alejandra Quijano, que son con quienes colaboro en el laboratorio.
En la parte de bioinformática, Alexa Villavicencio y Francisco Figueroa. En la parte de entomología, Carlos Pedraza y Lucas Roberto. En estadística, el doctor José Luis Colorado y Omar Ábalos. Y en el análisis químico tenemos una colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en donde Luis Daniel Cifuentes y su equipo de trabajo nos ayudan con algunas de las determinaciones. Y pues agradecimientos a esos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Le agradecemos la disposición y el tiempo para participar con nosotros el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, le voy a pedir si de favor nos regala su correo electrónico por si hubiera interés y preguntas de la audiencia. Claro. Y agradecerle permíteme leer su constancia. A nombre de la Sociedad Mexicana de Toxicología, su participación con la ponencia entomotoxicología de sustancias de interés forense. Gracias por su presentación. Un aplauso a la doctora. Le haremos llegar su constancia, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes.